porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Recelo y curiosidad que en algún país del norte celebraban la Navidad. Decidió surcar el cielo, conocerla de forma personal, pues decían que su historia era capaz de transformar. Estás loco, le dijeron, nunca lo podrás lograr. Deseo en su alma y su ansia de volar. ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal. Selva hasta el mar, noche a noche, día a día, se negaba a descansar, evadiendo los peligros, consiguió cruzar el mar y alcanzando el continente, se decía voy a llegar, pero cuál no fue su asombro, su tristeza y decepción, cuando vio que aquellas gentes eran igual en su interior. Conocían sí la historia y era otro su color, pero el fuerte vacío en su ser era el mismo, vivían sin amor. ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal. Remonto otra vez el vuelo, aunque un poco lento ya, porque el frío hacía mella en su sangre tropical y de pronto se dio cuenta de que no podía volar y cayó sobre la nieve. Buenas tardes, queridos amigos. Crónicas de Salud, su revista preferida a esta hora del día, aquí en CDN Radio 92.5 y 89.7 para todo el Gran Cibao. Como siempre, con temas de sumo interés en salud y hoy con una invitada de honor, una joven médico, doctora, elegante, inteligente y una mujer con muchos conocimientos. Está acompañándonos en la tarde de hoy la doctora Carla Barros, que es médico nutrióloga y es nada más y nada menos nuestra invitada especial de hoy, la especial doctora que muchos de ustedes ya conocen porque ha estado ya con nosotros en varias ocasiones y siempre cuando viene le pedimos casi de favor que regrese muy pronto porque siempre deja informaciones de sumo interés para cada uno de ustedes que nos sintonizan cada tarde. Muy buenas tardes, doctora Fátima Buenas, Castillo. doctor. Bienvenidos a todos nuestros radioyentes fieles a través de la 92.5 CDN Radio, que nos escuchan a través del mundo, a través de las redes, a través de la FM aquí en la capital 92.5, en el interior, Santiago y todas partes, a través de la 89.7. Y de verdad es un placer, doctor, bendecir en esta tarde del día 13 de junio, que va
muy rápido, doctor, este mes, a todos nuestros radioyentes. Así van todos los días. Sí, rápido. Doctor. Usted sabe que es un día peligroso doctor, hoy, doctora, que ajá, mucha gente va a los sitios. Martes 13. Anda para la porra, es verdad. Un día bendecido, sin embargo, lo utilizan para muchas cosas extrañas la gente, doctora. Así que nosotros bendecimos amén, a todos y todas. Y desde luego, dar las gracias a la doctora Carla Barros, que de verdad está haciendo un gran trabajo a nivel de nutrición. Qué bueno. Doctor, ella hace un acompañamiento. Mire que esos pacientes bariátricos, este punto de la nutrición es básico, es esencial para que esa cirugía tan importante pueda tener los efectos que necesitamos y que no se lleve la salud de los pacientes. Y qué bueno, porque justamente ese es el tema que tenemos central hoy. Claro, la alimentación, doctor, es básica. ¿Cómo hacerlo? Alimentación para enterar y enterar, sobre todo aquella alimentación que se da en los procesos quirúrgicos. Así que de mucho interés para cada uno de ustedes, no se pierdan. Esta tarde le lleva mucha sorpresa a la doctora Carla. Noticias de salud. Bueno, mis amigos, van más de 66.626 casos de la epidemia de conjuntivitis. A escala internacional, la OMS y OPS reportan que nosotros se han notificado 66,000 casos, mientras que en el mismo periodo del año pasado se registraron solo 41,022 casos. Esto refleja un aumento de 62%, de acuerdo con el boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 21. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron que esta epidemia inició en la semana número 18 y ya vamos por la semana 21. Las provincias más afectadas son el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Montecristi, así como Independencia. Y nosotros exhortamos a la población a redoblar las medidas de higiene y en caso de estar afectados, no acuda a los centros de trabajo ni a ninguna parte. Quédese tranquilo, lávese mucho las manos y la cara para que no siga expandiéndose esta epidemia. Noticias de salud. Pensionados y jubilados serán beneficiarios del Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado. El Consejo Nacional de Seguridad Social autorizó el Seguro Nacional de Salud, SENASA, a afiliar directamente como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado a los pensionados y jubilados que reciben su pensión a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, mediante la resolución número 4222-04 del jueves 8 de junio del año 2017, la entidad dispuso la afiliación de los pensionados y jubilados que no cuentan con la cobertura del Plan Básico de Salud, del Seguro Familiar de Salud, cuyas pensiones tienen como montos inferiores al salario mínimo nacional. Al respecto, Rafael Pérez Modesto, gerente general del Servicio Nacional de Salud, declaró que actualmente se encuentran sin coberturas de seguro de salud 16,109 pensionados y jubilados que califican para ser incluidos en el seguro de salud. Una vez más, el Consejo se enfoca en priorizar la protección a la población vulnerable del país y necesitada de servicio de salud. Nuestro tema central. Muy buenas tardes. Como ya muy bien dijimos al inicio, hablaremos de la alimentación enteral y parenteral. Para que tengamos una idea, nosotros tenemos que nutrirnos y para nutrirnos tenemos que comer. Y Dios ha creado un sistema para llevar los alimentos hacia nuestro cuerpo y es el sistema gastrointestinal. Doctor Víctor, comienza por la boca y es muy bueno masticar, deglutir, saborear y llevar esos alimentos que nos gustan y que necesitamos a todas las células de nuestro cuerpo. Así es. Pero, Dios mío, ¿qué sucede cuando alguna condición de salud impide que nosotros podamos comenzar nuestra alimentación normalmente a través de la boca? Entonces nos vamos a morir.
si hay una quemadura, si hay un accidente y es imposible comer, ¿no?, por la boca, si hay una cirugía de abdomen, si hay una cirugía de cualquier parte de nuestro cuerpo que nos impide comer, entonces nos vamos a morir. Pues no, hay soluciones. La medicina cada vez ha buscado soluciones para conservar la vida y mejorar la calidad de vida. Y de eso la doctora Carla Barrows sabe muy bien y nos va a explicar cómo podemos comer si no es a través de nuestra boca. Doctora, los micrófonos son suyos. Antes que todo, buenas tardes. Como siempre, dando las gracias a Crónicas de Salud por invitarme una vez más. Yo siempre encantada y con esa presentación del doctor Víctor, encantada también. Demasiados halagos. Gracias. No, pero merecido, doctora. Aquí estamos hoy vamos a hablar acerca de qué hacer justamente si existe alguna otra forma de comer, de alimentarnos, de llevar esos nutrientes que son necesarios para poder sobrevivir el día a día por otro lugar que no sea la boca, porque inmediatamente pensamos en alimentarnos, pensamos en la boca, en que vamos a llevar un alimento, cual sea, a nuestra boca, vamos a masticar y vamos a deglutir. Entonces, como bien estaba usted, doctora Fátima, explicando, hay condiciones cuando la alimentación no se puede dar por la boca, no es normal. Eso es lo primero que hay que entender y hay que saber distinguir. Lo normal es que podamos llevar un alimento a la boca, tragarlo, o sea, deglutirlo y que ya continúe la digestión en nuestro tubo digestivo. Pero hay condiciones que no nos lo permiten. Entonces, son condiciones de enfermedad, algún trastorno, algún accidente, algo que no nos está dejando llevar esa función con toda la normalidad. El tubo digestivo, primero queremos que se entienda, comienza en la boca y termina en el ano. La comida debe entrar, nosotros comenzamos a tener digestión desde que ponemos la comida en nuestra boca, a través de sustancias que se liberan para digerir, para degradar ese alimento. Y también con la masticación, que es un proceso mecánico, también va ayudando a este proceso de digestión del alimento, va pasando por gravedad desde la boca al esófago, a la cavidad orofaringea, luego al esófago, luego al estómago. En el estómago continúa esta digestión con sus ácidos y entonces la comida que nosotros estamos ingiriendo ya no está entera. Está en unas partículas que son más, vamos a decirlo de alguna manera, más simple, que es de la manera en que nuestro intestino, cuando llega al intestino, puede absorberlas y utilizarlas en nuestras funciones diarias. Así entera, cuando nos comemos una manzana, cuando nos comemos una carne, cuando nos comemos el arroz, si pasa así mismo enterita hacia el intestino, no la vamos a poder utilizar, no se absorbe. Esa degradación la va haciendo en las diferentes partes del intestino, las diferentes sustancias que se van liberando y la función mecánica que tiene también. Entonces, la función del intestino no es solamente ingerir, digerir, absorber nutrientes. Es también una barrera física e inmunitaria. Es uno de los órganos más grandes de nuestro organismo y que más células de inmunidad tiene. También tiene una función reguladora y una función metabólica. O sea, entendamos algo. El que no tiene un tubo digestivo que está funcionando adecuadamente, tiene comprometida su salud, a la corta o a la larga. Entonces, bien, ¿qué pasa si no podemos utilizar la boca para comer? Tenemos diferentes formas de alimentarnos, porque como bien usted decía, no nos vamos a dejar morir. Entonces, cuando hablamos de que no vamos a alimentarnos por la boca, es cuando tenemos compromiso de la deglución de los alimentos. Hay muchos trastornos que pueden comprometer la deglución, desde un accidente que no permita que podamos abrir la boca, que tengamos comprometidas las mandíbulas, hasta un tumor, por ejemplo, una masa en la cavidad orofaringea o en el esófago, una obstrucción, en menos palabras, o una enfermedad neurológica. Por ejemplo, ustedes conocen el evento vasculocerebral, como se conoce popularmente, el derrame, puede, por ejemplo, tocar nuestra función neurológica, que hace que nuestro cerebro mande a que nosotras, que al tomar un alimento podamos deglutirlo. Entonces, simplemente, aunque el paciente quiera tragar el alimento, no va a poder.
Entonces, en ese momento no podemos utilizar directamente la boca para deglutir el alimento. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una entidad que hemos identificado como nutrición enteral. Enteral porque las células del intestino se llaman enterocitos. Entonces se ha identificado la nutrición enteral porque es una nutrición que al fin y al cabo lo que lleva es que se puedan absorber esos alimentos dependiendo en el lugar donde vaya esa nutrición, y generalmente, o sea, en el intestino es que absorbemos la mayor parte de los alimentos, de los nutrimentos. Entonces, no podemos tragar. Necesitamos buscar una forma para hacerlo. Esa alimentación enteral tiene diferentes formas como podemos lograrlo. Se puede lograr a través de sondas, que son como, para los que no saben lo que es una sonda, son como unas mangueritas que se introducen o dentro de una de las fosas nasales o por la boca, que son menos usadas, pero también esa es otra manera, y pasan por la cavidad orofaringea y siguen por el esófago hasta llegar al lugar donde nosotros entendamos que no hay ningún trastorno, que se puede comenzar la digestión y la utilización de ese alimento. El primer lugar sería, por ejemplo, el estómago. Todo tiene indicaciones, porque hay pacientes que, por ejemplo, con compromiso neurológico, que pueden no estar conscientes, no manejan bien esa digestión, o que tengan algún tipo de... Nosotros tenemos una entidad que se llama gastroparesia, que es, por ejemplo, cuando el estómago no está llevando a cabo su función adecuadamente y está lento, hace una digestión lenta. Entonces, al no digerirse adecuadamente, el alimento se va quedando como residuo, y ese paciente que no tiene control de sus funciones, que puede estar consciente o no, esa comida se puede ir hacia los pulmones, por ejemplo, porque no tiene esa digestión adecuada. Entonces, dependiendo el lugar que nosotros sabemos que el paciente va a poder controlar ese proceso, se coloca esa sonda. La sonda se puede colocar en el estómago, hasta el estómago, entrando por la nariz o por la boca, pero también puede seguir hasta el intestino, duodeno y yeyuno. Bien. Muy bien, doctor. Entonces ya entendemos que la boca en estos momentos de esta enfermedad, de este particular paciente, no puede en este momento servir para comer. Entonces vamos a utilizar las fosas nasales a través de una sondita que usted explicó muy bien. Y los alimentos, ¿cómo cabe una manzana por una sonda? Usted está hablando y yo me estoy preguntando cómo los alimentos pueden pasar hasta el intestino o hasta el estómago. Quisiera que nos explicara, doctora. Muy bien. Son dos maneras para la alimentación enteral: la sonda y también lo que llamamos ostomía, que es una abertura en la pared en el estómago o en el intestino, que sale a través de la piel, y por ahí también tenemos o una sonda o algunas maneras de poder introducir ese alimento. Ese alimento, para que pueda pasar por esa manguerita, obviamente no puede estar entero, no puede ser sólidos. Esos alimentos cambian también dependiendo de las necesidades del paciente y la condición del paciente. Tenemos desde lo que son fórmulas artesanales. Cuando hablamos de fórmula artesanal, es alimentos que estamos procesando en la casa según los requerimientos del paciente, de lo que tenga cada paciente, pero es cuando utilizamos un huevo cocido, la pechuga de pollo, un poquito de habichuela, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, un poco de agua, todos los alimentos que el paciente necesita, pero licuados de una manera que no tenga residuos, que puedan pasar por esa sonda, que es como una manguerita, sin taparla. Eso es un proceso que se enseña al familiar y al paciente, porque hay pacientes que pueden también manejar su propia nutrición, porque hay que manejar esa sonda de manera que no se obstruya. Por eso es que el alimento tiene que estar líquido, para que pase adecuadamente. Se irriga, se le irriga con agua para mantenerla limpia, y así cualquiera de las dos, ya sean ostomía o sean por sonda, tiene que estar de manera líquida. Pero también hay fórmulas que ya están hechas por laboratorios,
que son específicamente para cada paciente. Hay fórmulas que son utilizadas para una patología específica, hay otras fórmulas que simplemente tienen todos los nutrimentos que se necesitan en una alimentación normal, o sea, común y corriente, pero en una especie como si fuera de leche, de líquido. Y asimismo fórmulas que van a ser específicamente utilizadas dependiendo de la patología que el paciente presente. Por ejemplo, doctora, un paciente que esté enfermo de los riñones, exacto, un paciente renal va a tener una determinada fórmula. Un paciente hepático, enfermo con cirrosis, con cualquier situación a nivel de su hígado, otra, y así sucesivamente. Las fórmulas son específicas porque, por ejemplo, hay enfermedades que no se debe no consumir una proteína de una manera. Exacto. Que debe estar más degradada, por así decirla, para que pueda ser absorbida de mejor forma por esa enfermedad en ese paciente. Entonces, por eso hay fórmulas específicas para cada entidad. Como hay fórmulas que tienen todos los alimentos, como si fuera un pollo, arroz y habichuela que me estuviera comiendo. Así mismo es, doctora. O sea, va a explicar al público, ¿no? A nuestros amigos que nos están escuchando. Esto es un tema de mucho valor, porque entendemos que cuando tenemos un familiar gravemente enfermo, ya se va a llegar a un punto de desnutrirse porque no va a estar masticando y alimentándose de manera correcta. Sí, existen fórmulas que, dependiendo de la patología que usted tenga, como bien está explicando la doctora Barros, dependiendo de su patología y de lo que le acompaña a su patología, los requerimientos están calculados y conocidos ya científicamente. Entonces son fórmulas que llevan el contenido necesario para mantenerle a usted su requerimiento que su cuerpo necesita, sobre todo para la recuperación rápida, y que los alimentos y también los medicamentos que usted está utilizando puedan ser mucho más efectivos, porque si usted o sea, su desnutrición se incrementa y el déficit es mucho mayor, entonces usted va a llegar a un punto donde no va a haber una recuperación correcta y adecuada. Y como bien menciona la doctora Fátima Castillo, hay situaciones, por ejemplo, cuando tenemos el cáncer, un cáncer terminal, que eso es muy frecuente, utilizar este tipo de alimentación, o hay daños renales. ¿Por qué renales? O hepáticos, donde se metabolizan la mayoría de estos elementos que llevan esta nutrición. Y entonces, conociendo cuáles son o sea, cuál es realmente la entidad que afecta y cuál es su condición de salud, así se van a preparar esta fórmula. Porque la desnutrición en un paciente, entre ellas cuentan con ingesta insuficiente e inadecuada, que eso es importante, que usted, yo sé que va a mencionar todo esto, y posibilidad de alimentarse, que es el caso de la afagia o la obstrucción intestinal, un estado hipercatabólico, como es el caso de la sepsis, o un paciente con una gran quemadura en todo su cuerpo, alteraciones en la absorción, como es el caso de la intolerancia y déficit enzimáticos, y aumento del consumo, como es el cuadro, como el séptico, y también la neoplasia, donde se aumenta el consumo. Todo esto, me imagino que la doctora, que tiene un conocimiento tan amplio de lo que es la nutrición, nos va a dar todo ahora un avance importante para que los amigos que tienen, por ejemplo, en este momento algún familiar postrado en una cama producto de una enfermedad terminal, o que ha sido intervenido quirúrgicamente, sepa que sí hay otras razones para alimentarlo y poderlo sacarlo de esa situación de salud, y por qué no recuperarlo prácticamente en un 100%. Así es, doctor. Es muy importante eso que usted ha mencionado, porque lo primero que tenemos que entender que la nutrición enteral es un soporte nutricional. Como su palabra lo indica, es para poder apoyar a ese paciente a llevarlo a su recuperación. Nosotros tratamos de poner cada terapia nutricional con vista a que ese paciente mejore su condición. Siempre es necesario llevarlo a que su función regrese normalmente, o sea, que coma por su boca. Si no puede comer por su boca y deglutir, que utilice siempre su tracto gastrointestinal, que es el caso también, que vamos a hablar más adelante, del paciente que está en nutrición parenteral. Que la nutrición parenteral es otro tipo de nutrición que nosotros utilizamos, pero con vista a que el paciente en el futuro pueda volver a utilizar mejore la condición de su tubo digestivo. O sea, doctora, que para preparar esta fórmula se necesitan el peso, el tipo de enfermedad,
para hacer los cálculos de los requerimientos diarios que necesita el Como paciente? en cada paciente, necesitamos, eso se calcula según el sexo, la edad, el peso, la talla, el tipo de patología o el trastorno que esté presentando, y entonces nosotros orientamos esa nutrición. Es lo primero que hacemos como especialistas en nutrición clínica, identificar dónde en la terapia nutricional, o vamos a decir la dieta de ese paciente, está fallando, para saber específicamente cómo lo vamos a abordar. O sea, doctora, que la fórmula que se prepara para una persona es típica y es Para esa persona. Para solo esa persona. Para esa persona. No la puede utilizar el vecino de al lado, ni el que está enfermo al lado, sino... No, incluso este tipo de alimentación hay que tener mucho cuidado. Sí. En su preparación tiene que existir una asepsia y antisepsia. Tiene que estar lo más limpio posible el lugar, por ejemplo, en las fórmulas artesanales, que hay mayor riesgo de contaminación. Exacto. Porque es con alimentos en la misma casa. Tiene que estar todo bien limpio, las manos de la persona que lo está preparando, no contaminarse con nada más. Incluso una fórmula, ya sea artesanal o no, luego de que ya se abre, o en el caso de las artesanales que son alimentos, hay que mantenerla en una temperatura adecuada, y después de 24 horas generalmente refrigerada, hay que ir pensando en descartar esas fórmulas. Depende de la fórmula, podemos durar hasta 42 horas y depende a qué temperatura la tenemos. Y desde luego, doctora, esta intervención nutricional debe ser por un especialista en nutrición. Siempre. Nunca un médico, por estar calificado como médico, está calificado para aplicar nutrición, ni enteral ni parenteral. Debe ser llamado. Esas personas que preparan eso consomé en la casa y hacen ese consomé con ese sólido, después lo llevan a la nevera, los refrigerados, lo calientan, lo descongelan y se lo aplican por la sonda, doctora, y eso no es correcto, porque es que no sabemos si esas sondas, que son la mayoría son de un material plástico, le debe hacer daño pasar dependiendo de la temperatura. Por eso tiene que estar muy bien orientado por una persona de nutrición para hacer este tipo de son muchas orientaciones que debe recibir tanto el paciente como el familiar. El que va a manejar la sonda en este caso tiene que, sobre todo en congelar y descongelar los alimentos, el alimento puede dañarse, pero también pierde muchos nutrientes. Y al final, ¿qué le estamos dando? El punto es que el paciente pueda obtener un alimento con calidad, que tenga todos los nutrimentos que él necesita para poder mejorar. Número 1, la indicación de la nutrición enteral es para un paciente que no está o llegando a sus requerimientos totales por su boca, porque de otra forma en que el paciente no se alimenta por la boca, puede ser hasta una patología mental. O sea, una depresión, una manía, a la anorexia. El paciente no quiere llevar alimento a su boca. No va a deglutir, no va a tragar, él no tiene ningún problema neurológico, ni ninguna enfermedad que le esté, o una entidad que le esté obstruyendo la vía. Es su mente la que no le está dejando llevar alimento a su boca. Llegan a un nivel de desnutrición que hay que alimentarlos. Entonces usamos la sonda en este caso, en la mayoría de los casos, porque el paciente probablemente se la deje colocar porque no está comiendo, no tiene mentalmente, no está haciendo el acto de triturar el alimento y tragarlo, que es lo que le tiene miedo. Este tipo de alimentación, por lo regular, doctora, se usa más en cuidados intensivos o en pacientes críticos ya con cirugía o enfermedad terminales, así es. Se utiliza en muchísimas entidades. Eso es donde más se utiliza intrahospitalariamente, en pacientes en unidad de cuidados intensivos, pero también en pacientes posquirúrgicos que necesitan un abordaje nutricional adecuado, sobre todo hablando de proteínas, que para curarse rápidamente, para cerrar sus heridas. También pacientes que tienen un estrés metabólico muy aumentado, por ejemplo, el paciente quemado, que necesita, aunque pueda tragar, por ejemplo, en caso de que pueda tragar, que el requerimiento diario que necesita para poder curar esas heridas, en el caso de las quemaduras, sobrepasa lo que pueda ingerir y aceptar en el estómago. Es lo que pasa, por ejemplo, con los atletas de alto rendimiento. Ellos están suplementados de otra manera,
vía oral con otro tipo de suplementos líquidos, en gel, pero es tanta la caloría que necesitan para poder llevar a cabo sus funciones de su ejercicio que necesitan suplementación. Se dice que tanto los pacientes quemados como los pacientes sépticos son los que tienen un requerimiento mayor, y es por eso la utilización de esta medida de alimentación para poder preservar su vida. Pero qué interesante, doctora, porque es una alternativa que ha dado solución. Antes de conocer este sistema de alimentación, yo no quiero imaginarme qué cantidad de personas murieron producto de que, un caso que nos llega mucho al hospital a nosotros, son esos niños que toman sustancia cáustica, se queman el esófago. Exacto. No hay forma de cómo comer por la vía oral, tienen que ser alimentados de una manera enterar o para enterar. Imagínese usted, y lo hacemos en nuestro hospital, esos niños, sobre todo con la parenteral, que es la que usamos la mayoría de esas veces, y esos niños le hacen su esófago de nuevo, y esos niños usted lo ve integrado a la sociedad y hacen su vida prácticamente normal. Así mismo, utilizamos este tipo de alimentación cuando no podemos llegar al requerimiento que necesita el paciente de una vía natural como es la boca. Entonces, pero hay muchas entidades, está el politraumatizado también, el cáncer. El accidente cerebrovascular, ¿no? El accidente cerebrovascular, como lo mencionamos anteriormente. También el paciente que tiene obstrucción en el tracto gastrointestinal, que no solamente es a nivel de la cavidad orofaringea, que puede ser en cualquier nivel, puede ser a nivel del intestino. Dependiendo de dónde esté la obstrucción, ¿se puede o no usar enteral? Sí. Porque está obstruido no quiere decir que no se puede usar enteral. Si la obstrucción está por encima del intestino, por ejemplo, del yeyuno, que es donde se absorben más los nutrientes, se puede utilizar una sonda, una alimentación vía yeyunal. Entonces se puede el paciente recuperar. Mientras se pueda utilizar el tracto gastrointestinal para la alimentación, se debe usar. Porque a pocos días de la ayuna, sea cual sea la razón, las células del intestino van dejando de funcionar, se van atrofiando, y entonces no se pueden absorber adecuadamente los nutrimentos, y con eso vienen todas las enfermedades que traen la desnutrición. Bueno, estamos conversando con la doctora Carlos Barros sobre nutrición parenteral y enteral. Doctora, nosotros queremos saber cuál es la población diana para la utilización de la nutrición artificial, como la gente le llama. Esa población general que usted ha ido mencionando. Porque, doctora, hay un problema y que nosotros queremos que usted nos lo explique aquí, en este sentido. Hablar de este tipo de nutrición, hay público que no es para utilizarla por el costo que tiene. Es uno más costoso que otro, el parenteral y el enteral. Son fórmulas diferentes. Y nosotros queremos saber, porque yo sé que hay ya los hospitales públicos, el gobierno ha dispuesto a dar los servicios de este tipo de nutrición, porque ya sabemos la importancia que tiene y la cantidad de recién nacidos y de adultos que salvan su vida producto de esta gran maravillosa idea que ha sido este tipo de nutrición. Bien, la nutrición enteral y parenteral debe ser asequible a todo el mundo, todo el que tenga. Nosotros tenemos una vida de calidad si tenemos una nutrición adecuada, si tenemos salud, y la salud inicia con la nutrición, o sea, es como nuestro cuerpo sobrevive. Y obviamente el aire, el oxígeno, pero sabemos que sí, que es costosa, que muchas personas, sobre todo en países subdesarrollados como el de nosotros, no es asequible a la mayoría, vamos a decir, a la gran parte de la población. Pero sí tenemos cada vez más, se ha identificado que es necesario, y tenemos planes de salud en nuestros gobiernos que identifican este tipo de trastorno donde es necesario la parenteral, que es alimentación por las venas, ya que lo hemos mencionado en varias ocasiones, o enteral. La parenteral es un poco más costosa, son fórmulas diferentes, una van directamente en el tubo digestivo y otra van por las venas, y tienen que tener composición diferente por esto. Entonces, va dirigido debería todo el mundo ser asequible para todo el mundo. Niños, o sea, desde los prematuros, neonatos, hasta el anciano.
todo el que tenga los criterios para poder utilizarse, porque también La es algo que hay que nutrición. entender. Ujú. Un paciente que no esté hemodinámicamente estable, un paciente que está crítico, no es el paciente que vamos a intervenir nutricionalmente. Nosotros siempre, ya sea con parenteral o enteral, venas o por el tubo digestivo, vamos a intervenir un paciente que está estable. Cuando hablamos de hemodinámicamente estable, cuando un paciente, para que entienda el público, tiene su presión arterial estable, su frecuencia cardíaca, está respirando adecuadamente, porque si no podemos hacerle daño con una Ujú. carga extra Así de es, así es. de O sea que hay alimentación. criterio para la selección Claro de que este sí. tipo de alimentación. Buenas tardes, muy buenas tardes, Crónica de Salud. Buenas tardes. Sí, le Es escuchamos. para hacerle una pregunta a la doctora. Sí, así la es. cual, yo Ajá. soy un joven de 21 años y tengo peso 140, Ujú. el cual me he medido y me dice que el peso mío es de 160 y he bebido proteína y como quiera sigo igual para ver qué tipo de nutrientes tengo que tomar. Nos gustaría saber cuál es el peso, la edad. talla y la edad, de nuevo, por favor. Mm, ¿Usted el cuánto peso mide? es Ajá. 140 y mido 5'9", 5'9". ¿Y la edad suya es? 21 años. 21 años. Mi Ok, le consejo, escucho por la radio. bien. ¿Cómo no? Gracias. Mi consejo es que así para disminuir de peso como para aumentar, cuando hablamos de aumento de peso estamos hablando aumentar muscularmente, no aumentar a base de grasa ni de lo que sea. Eso también debe tener un seguimiento, eso se debe comprender, ser explicado por un profesional del área. Puede ser un nutriólogo, puede ser un nutricionista, puede ser un dietista, pero que sea orientado. Yo le exhorto. Siempre se debe subir de peso. Si es necesario, lo primero hay que ver es que no esté en bajo peso. Tendríamos que calcularlo eso para saber si está en un normopeso. Pero siempre es que se acerque a una persona que le pueda orientar para que suba a través de su musculatura, no porque aumente la grasa, porque la grasa trae enfermedades. Entonces eso O se sea, hace con ejercicio. Exacto. Y se hace con una nutrición balanceada, equilibrada, con unos requerimientos que es según así mismo como él lo dijo, su edad, su actividad física diaria, su talla. Lo primero es ver si no está en el normopeso y luego entonces pasar a eso. Pero mi recomendación es que se dirija a un profesional de esta área que lo pueda orientar. Muy bien, doctora. El tiempo en radio y nosotros necesitamos que usted nos explique cómo se puede alimentar un ser humano a través de las venas. Como Bien. usted ha dicho, que es la alimentación parenteral. Cuando no podemos alimentarnos o alimentar al paciente o alimentarnos a través del tubo digestivo, o que la alimentación a través del tubo digestivo, sea por boca, sea por una sonda, sea por una ostomía, como estuvimos hablando, no llegue a los requerimientos necesarios para que ese paciente pueda salir del trastorno en el que se encuentra, entonces nos auxiliamos en la nutrición parenteral. Hay nutrición parenteral que es parcial, que se puede hacer por las venas periféricas, y hay una nutrición parenteral que se hace por las venas ya de alto calibre, que son ya centrales, o sea, yugular, subclavia. ¿Por qué hay diferencia entre estas dos? Porque la alimentación que va por una vena central de alto calibre es completa, tiene una alta osmolaridad, o sea, tiene una cantidad es más, para que lo entiendan de alguna manera, es más pesada, está completa, mientras que por una vena periférica generalmente las venas periféricas no se debe pasar de más de una cierta cantidad, 900 mosmoles, porque si no irrita las venas. Así como algunos medicamentos que le pasan a los pacientes y sienten esa quemazón en las venas y se la inflaman y llegan a tener entonces fiebre y dolor. Asimismo, esa alimentación, si pasa de esa cantidad, entonces produce esa inflamación. Pero siempre que el tracto gastrointestinal no funcione. Aún así, cuando se coloca una nutrición parenteral, siempre el objetivo es llegar a poder usar el tracto gastrointestinal, siempre. La mira a cualquier soporte nutricional artificial, o sea, que no sea
por la vía normal, que es comerse el alimento por la boca, masticarlo y deglutirlo, nuestra finalidad es que el tracto gastrointestinal se utilice. La enteral es una nutrición que nos ayuda a mantener ese tracto gastrointestinal funcionando, que es lo más importante. La parenteral entonces combina, si no se está usando, porque se puede hacer mixto, una enteral con parenteral o oral con parenteral. Pero si no se está usando para nada el tracto gastrointestinal, que es ya en la actualidad se trata de utilizar la nutrición mixta dentro de lo posible. Pero si no se logra, la mira es a que podamos usar nuevamente el tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son estos pacientes? Que por alguna razón el tracto gastrointestinal no se puede usar. Algo sencillo. El paciente que tiene vómito y diarrea incorcible, que no paran con nada. Eso es algo como tan sencillo como eso. No puede usar la vía intestinal para alimentarse. Entonces, esto nos ayuda a que el paciente se recupere nutricionalmente hablando, y pueda utilizar nuevamente su tracto gastrointestinal. El tiempo de utilización, bueno, cuando me estaban preguntando eso fuera del aire, usamos sonda nasogástrica cuando pensamos que el paciente va a recuperar su función en unas 4 a 6 semanas. No debemos durar mucho más de ahí con una sonda, por ejemplo, nasogástrica o oral. Pero ya si tenemos una ostomía, el tiempo se puede prolongar. Cuando vemos que es un paciente que va a durar mucho más de 6 a 8 semanas, entonces nos vamos directamente a una ostomía, que es la abertura en el estómago o en el intestino, y ya parenteral cuando vemos que el paciente va a durar más de 10 días, 7 días sin nutrición y que no se puede, que no va a poder utilizar la vía gástrica y que va a durar mucho más tiempo que esas 8 semanas hasta que obviamente mejore su condición. Muy bien, doctora. Entonces quiere decir que la empresa, la manufactura, las empresas farmacéuticas elaboran alimentos a base de proteína, de lípidos y de carbohidratos. Así mismo es. Y se le calcula dependiendo individualmente a cada paciente lo que requiere. Según su peso, la entidad, o sea, la patología que está presentando. Un plato normal de comida tiene que tener proteínas, tiene que tener carbohidratos y tiene que tener grasas. Entonces, asimismo, esa nutrición que va o por la vía por intestinal o gástrica, o sea, del estómago directamente, o que va por las venas, tiene que tener esos componentes de la misma manera. Pero fíjese el joven que llamó. Él parece ser una persona de 21 años de edad que no se siente conforme con su peso. Él dice, yo me siento delgado, 140 libras, 5'9". Sin embargo, usted hace una recomendación perfecta. No. Usted puede verse delgado, sin embargo, usted no está desnutrido. Así no mismo significa es. que verse delgado que uno está desnutrido. No. A veces uno mismo, yo veo las madres, que los padres nos desesperamos cuando vemos un niño delgadito, pero usted ve que no se está tranquilo un segundo, que es un fogarate, que se para aquí y para allá. Nosotros queremos o entendemos que por verlo delgadito nos gustaría ver un niño gordito, no sabiendo que no es lo correcto ni lo adecuado. Él prefiere un niño delgadito con buena energía, que no se duerma donde quiera, que tenga buenos resultados a nivel escolar y todo esto. Pero qué bueno lo que usted da como seguimiento. Deben visitar, en estos casos, ¿verdad? Como el caso de ese joven, visitar su médico nutriólogo para que le explique cuáles son sus requerimientos y realmente si está básicamente con deficiencia nutricional. Así mismo no es para que aumente el peso. Usted dice, usted debe montar la musculatura. Exacto. No aumentar el peso. Sí, tenemos una preguntita. Buenas tardes. Crónica de Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste la nutrición artificial? La nutrición artificial. Muy bien. Escúchala por la radio. Gracias por su llamada. Bien, es justamente lo que hemos estado hablando. Esa nutrición que no se puede llevar de manera natural por la boca, donde masticamos el alimento, lo deglutimos, o sea, lo tragamos, para que entonces se lleve a cabo todo el proceso de digestión. Tenemos que utilizar otras vías, tenemos que utilizar el estómago directamente o los intestinos por medio de sondas, como estuvimos hablando, que son unas mangueritas, para que lo entienda el público en general que no lo ha visto, y también por medio de aberturas que hacemos en el estómago, en el intestino, y también alimentación por las venas. Cuando el paciente no puede utilizar su tubo digestivo en lo absoluto por algún tiempo.
Y tenemos que obviamente brindarle a ese paciente calidad de vida y mejorar su condición de salud. Esto es la nutrición a lo que nos referimos artificial. Sí. Doctor, le quería decir algo de eso, sobre lo que estaba hablando. Asimismo, el que una persona esté sobrepeso, el que esté en sobrepeso o que esté bajo su peso, es un paciente que no está nutrido adecuadamente, está mal nutrido. Pero el que estemos en nuestro peso también no quiere decir que estemos nutridos adecuadamente. De manera correcta. Exacto, de manera correcta. Por eso es que toda la nutrición debe ser balanceada y equilibrada. Tener de todo, pero en las porciones que necesitamos para nuestras actividades diarias y nuestra condición de salud. O sea, doctora, como decía la doctora Fátima Castillo, es recomendable tener un plato variado con diferentes Así colores, mismo. porque eso es indicativo de que estamos comiendo la variedad necesaria para alimentarnos. Así mismo. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas. Yo quiero saber si es obligatorio que la nutrición parenteral tiene que hacerse en casa o simplemente es en hospitales. Muy bien, gracias, muy importante su llamada. No, nada obligatorio, todo lo contrario. Nosotros, en nuestro país, generalmente la nutrición parenteral, la que es por la avena, se coloca en los hospitales, generalmente. Pero es una nutrición que cuando se educa a la familia y se educa al paciente, obviamente orientado el paciente y la familia, se puede llevar en la casa, en el hogar. Y obviamente en los hospitales siempre se lleva porque hay un personal que está capacitado para este tipo de soporte, saberlo manejar. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas. Buenas, yo no tengo una pregunta, solamente estoy llamando para que Papá Dios bendiga grandemente ese doctor tan bello, elegante. Gracias, que Dios Lucy. me le dé mucha salud y bendiciones para que continúe ahí proyectando su sabiduría hacia nosotros. Gracias, doctor, y que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. Amén, Dios te bendiga, Lucy. Amén, gracias, Qué Lucy, lindo muchas mensaje. gracias. Víctor, tú estás Bueno, más que bendecido el día de hoy. Gloria a Dios, qué bueno. Y de personas nobles esas bendiciones llegan. Nosotros queremos siguen las llamadas, pero ya el tiempo se ha terminado y queremos, doctora Carla, que usted haga un resumen y sus recomendaciones sobre todo estas variedad de nutrición enteral y parenteral para nuestros amigos que nos están escuchando. Bien, mis recomendaciones del día de hoy es también quiero llevar aliento a las familias. El que su paciente, el que usted mismo no puede en algún momento de su vida utilizar algo como tan natural que hacemos todos los días, poder comer naturalmente, o sea, por la boca, no quiere decir que las cosas se terminan. Es la nutrición enteral y la parenteral la que no se da, como ya lo hemos repetido en repetidas ocasiones, valga la redundancia, de manera natural, masticando y deglutiendo el alimento. No es el fin del mundo. Es un tratamiento como cualquier otro que usted va y decide y su prescriptor, su médico, se lo indique y usted lo compra en la farmacia. Es para que usted mejore, para mejorar su condición. Entonces hay muchos pacientes que están orientados, que saben lo que le está pasando, y aquellos que no, los familiares. Es una manera de que su familiar pueda obtener una salud, una vida de calidad en cualquier sea su enfermedad. Sabemos que ya no solamente comemos por la boca, sino que también comemos por cualquier otro lugar del intestino y también por las venas. Que no sea ya una sorpresa y que seamos abiertos a todas estas posibilidades que nos brinda la ciencia y la salud. Gracias, doctora Carla Barros. Y muchas gracias a nuestros queridos amigos que permanecieron con nosotros en esta tarde, extendiendo la invitación para mañana miércoles, que tenemos temas de sumo interés también. Y recordar que para Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.